Buenas tardes. Bienvenidos todos. Esta es la segunda charla que se organiza dentro del Meetup de OpenShift. Esta tarde he mirado el número de personas que estábamos apuntadas en el grupo. Ya vamos por 290 o 291, una cosa así. Parece ser que cada vez hay más gente que estamos interesados en usar OpenShift y en usarlo mejor. Es un propósito que hemos cogido todos ahora a principio de año. Y hoy, para ayudarnos en ello, ha venido Jorge Morales, que es Field Product Manager de OpenShift, a dar una charla para ayudarnos a construir aplicaciones pensando en actualizaciones sin perder la disponibilidad de las mismas. A futuro tenemos calendarizados dos meetups, otro sobre qué ha aportado un CMP a OpenShift y otro sobre el uso de Ansible Tower con OpenShift. Espero que vengáis y también que propongáis charlas que puedan ser interesantes. Después de la charla de hoy tenemos un rato de networking donde habrá algo de comer y de beber. Os dejo con Jorge. Gracias. No sé si se oye bien. ¿Sí? Vale. Bueno, gracias por venir, gracias a Paradigma por organizar el evento. Las luces me van a dejar un poco ciego, no sé dónde colocarme, con lo cual a lo mejor hasta me echo un poco para adelante. No sé si podéis apagar estas luces o bajarlas un poco porque me van a dejar un poco ciego, si no empezamos desde aquí. Bueno, os voy a contar, muchos de vosotros no me conocéis, me llamo Jorge Morales, trabajo en Red Hat como Field Product Manager. ¿Qué quiere decir eso de Field? Pues al final es, dentro del grupo de Product Manager yo soy uno de las personas más técnicas del grupo e intento interactuar más con clientes, así que si sois clientes de OpenShift, pues podéis hablar conmigo acerca de la evolución del producto. ¿Vale? Ahí es todos los sitios donde podéis encontrarme, en Twitter, en GitHub y en mi blog. Introducción. Voy a hablar un poco de qué es OpenShift, para aquellos que no lo saben, supongo que casi todos los que hayáis venido al Meetup sepáis. ¿Habéis apagado las luces al revés? ¿O sí? Vamos. Bueno, pues la industria de la tecnología ha evolucionado en estos últimos años bastante, o mucho. Ha pasado de tipo de desarrollo basados en modelos waterfall a tipo de desarrollo basados en metodologías ágiles y últimamente a metodologías más basadas en DevOps. Scrum. En el caso de las aplicaciones han pasado de ser monolitos a ser aplicaciones distribuidas, a aplicaciones de muchas capas, a luego hacer aplicaciones tipo microservicios. Lo mismo pasa con los entornos en los que se entregan, que pueden ser entornos físicos, era antes el data center, el bare metal, pasó a la virtualización y después de la virtualización pues ha llegado la cloud. Y sobre todo, lo más importante, cómo se empaquetan y cómo se despliegan las aplicaciones, ¿vale? Que ha pasado de ser de servidores virtuales a máquinas virtuales, o sea, servidores físicos a máquinas virtuales y después a contenedores. Y los contenedores es la base y el fundamento de lo que de qué utiliza la base de OpenShift. ¿Qué son los contenedores? Para la gente de infraestructura, los contenedores es una manera de tener aislados los procesos y controlados los procesos y poder colocar muchos procesos en una máquina con garantías de que no hay interferencias entre esos procesos. Para la gente de aplicaciones, un contenedor es una manera de empaquetar sus aplicaciones con todas las dependencias que tenga con ellas. ¿Vale? Entonces, al final, hay unos límites muy claros entre lo que es para infraestructura y lo que es para los desarrolladores, los contenedores. Para infraestructura se va a encargar de la parte más baja de lo que es una aplicación, sobre todo el sistema operativo y las librerías que dependen del sistema operativo, y los desarrolladores se van a encargar de la capa más alta de la aplicación, es decir, la aplicación más las dependencias de nivel de aplicación que necesitan. Y al final, los contenedores proporcionan un lenguaje común que permite toda esta nueva tendencia de DevOps que hace que el desarrollo sea mucho más ágil, porque al final los desarrolladores pueden concentrarse en desarrollar aplicaciones
que luego la gente de operaciones va a poder ejecutar sin tener que preocuparse tanto de cómo están desarrolladas las aplicaciones, porque van empaquetadas de una manera que ellos se pueden concentrar más en la seguridad, en la operación de esos contenedores. Para todo ello se utiliza Docker, que es una tecnología que surgió hace 3 años, que es un formato de contenedores, de empaquetamiento de contenedores y de aplicaciones con todas sus dependencias. Esto existía desde hace mucho, pero la ventaja que tuvo Docker, o por lo que se ha hecho popular en los contenedores y por lo que ha hecho grande a Docker, ha sido porque lo hizo fácil de utilizar para los desarrolladores, ¿vale? Pero una cosa es fácil de utilizar contenedores y otra cosa es luego fácil de poner los contenedores a funcionar dentro de la empresa. Para eso hace falta orquestación de contenedores, hace falta que los contenedores a gran escala sean capaces de comunicarse, haya algún tipo de procesos gestionando el que cuando se cae una aplicación o un contenedor se levante y que tenga alta disponibilidad tus aplicaciones para que estén siempre funcionando. Para eso Google donó todo el conocimiento que tenía en unos proyectos llamados Borg y Omega y creó un proyecto open source que se llama Kubernetes, que actualmente es el proyecto open source más contribuido del mundo. Y por encima de Kubernetes, ya que Kubernetes se encarga de hacer orquestación pura de contenedores, OpenShift lo que proporciona son capacidades multi-tenant a esa orquestación de contenedores, pero además el concepto de aplicación, de tal manera que introduce capacidades de gestión de equipos, capacidades de DevOps, de Continuous Delivery, de creación de imágenes, ¿vale? Y actualmente OpenShift es la tecnología más, digamos, empresarial basada en contenedores más utilizada en el momento. Bueno, hasta aquí ya todo el rollo introductorio de qué es OpenShift. Ahora os voy a contar un poco lo que vengo a contar. Cómo hacer que tus aplicaciones puedan ser actualizadas en producción sin tener un impacto hacia el cliente, es decir, sin cero downtime. Para ser capaz de hacer eso, con cualquier tecnología que utilicéis, lo principal es entender y conocer a fondo qué piezas están involucradas, ¿vale? Con lo cual ahora os voy a dar un poco de detalle de qué partes de OpenShift se ven implicadas en todo lo que es el despliegue de aplicaciones. Lo primero, hay distintos tipos de ejecución de aplicaciones dentro de OpenShift, dependiendo de qué quieras hacer, cómo se comporte tu aplicación, ya sea de tipo tengo un número de instancias X y si se me cae uno necesito que se me cree otra exactamente igual porque quiero siempre tener una garantía de un número de instancias ejecutándose, que son las replica sets. Stateful sets son los tipos de aplicaciones un poco más con identidad, en el cual hay, por ejemplo, un máster y un esclavo. Si se me cae el máster, lo que necesito es que se me levante otra instancia actuando como máster y con las mismas capacidades, el mismo conocimiento, es decir, la misma IP a lo mejor o el mismo volumen persistente montado, ¿vale? Si se me cae el esclavo, lo que quiero es que se me levante el esclavo. Entonces, como tienen ese tipo de aplicaciones, tienen cierta identidad, no puedo levantar aleatoriamente una cualquiera, sino que tengo que levantar una del tipo de la que se me ha caído, ¿vale? Y eso se llaman stateful sets, que está todavía en desarrollo, en evolución. Luego tenemos daemon sets, que lo que hacen es garantizar que en cada uno de los nodos tenga una instancia ejecutándose, una única instancia ejecutándose. Por eso el nombre de demonio, ¿vale? De conjunto de demonios, porque al final lo que hace es ejecutar una instancia en tipo demonio. Si se te cae esa, te va a levantar una exactamente igual. Los jobs son trabajos que se van a ejecutar hasta que termine el procesamiento, con lo cual, si yo quiero, por ejemplo, hacer el procesamiento batch, yo puedo ejecutar un contenedor a modo job, que si finaliza por cualquier motivo inesperadamente antes de acabar el trabajo como OpenShift lo espera, te lo va a volver a lanzar, y si no, te lo va a ejecutar hasta el final. Una vez que haya ejecutado ese trabajo hasta el final, no lo va a volver a ejecutar, porque es un trabajo batch con cierta identidad. Y a partir de eso, lo que salieron fueron los cron, porque al final son trabajos batch que tú programas en determinado momento del tiempo, ¿vale? Vamos a hablar sobre todo de replica sets, que son actualmente cómo se despliegan el 99% de las aplicaciones, cómo se ejecutan el 99% de las aplicaciones en OpenShift. ¿Cómo se describe un replica set? Al final un replica set se describe en un recurso de Kubernetes
que se llama deployment o un recurso de OpenShift que se llama deployment config. ¿Por qué son diferentes? Porque OpenShift lo trajo primero y estamos intentando, o el 90% de la funcionalidad se ha movido a Kubernetes, que proporciona 4 elementos. Uno es el tipo de aplicación, la aplicación que vas a ejecutar, la descripción de tu aplicación, qué contenedor o conjunto de contenedores, qué puertos va a tener levantados, qué volúmenes va a estar utilizando, en definitiva la aplicación. Replica count es el número de instancias que tú quieres de esa aplicación ejecutándose. De tal manera que Kubernetes, OpenShift, lo que va a garantizar es que siempre haya ese número de instancias ejecutándose. Si por cualquier motivo alguna se muere, te va a levantar otra, ¿vale? Luego hay una estrategia de despliegue de esa aplicación. Sobre todo la estrategia de despliegue no es para desplegar la aplicación, sino para desplegar nuevas versiones de la aplicación. Porque al final esto es, tu aplicación tiene un versionado, tú vas a ir evolucionando tu aplicación, vas a ir generando nuevas versiones de tu aplicación con nuevas funcionalidades y entonces quieres que esa nueva versión de la aplicación se ponga a funcionar, ¿vale? Entonces, ¿cómo se va a poner a funcionar? Hay distintas estrategias que vamos a desgranar ahora, por eso está un poco más grande, ¿vale? Y luego hay un conjunto de triggers, que es la diferencia básica con la funcionalidad de Kubernetes, con los deployments de Kubernetes, que ellos no tienen, que lo que hacen es definir en función de qué se va a ejecutar ese redespliegue nuevo de una aplicación. Kubernetes tienes que ejecutarlo manualmente, en OpenShift hay una serie de triggers que pueden desencadenar el redespliegue de tu aplicación automáticamente. Tipos de estrategia de despliegue, hay 3. Recreate, Rolling y Custom. Con lo cual voy a ir en cada una de ellas entrando un poco en detalle. Un recreate, o sea, una estrategia de recreate al final lo que hace es recrear mi aplicación. A mí me da igual lo que hubiera y voy a crear una nueva versión, pues quito la anterior y pongo la nueva. Para hacer eso, o sea, ¿cuándo vas a utilizar este tipo de estrategias? Sobre todo cuando vas a hacer migraciones de datos que hacen que tus versiones de las aplicaciones sean incompatibles, cuando no puedes tener dos versiones de la aplicación, dos versiones de la misma aplicación corriendo concurrentemente, o, la más importante, y es una limitación de alguna manera, es cuando el tipo de volumen de persistencia que está utilizando tu aplicación es de tipo read-write only, lo cual quiere decir que solo puede estar montado por una instancia de la aplicación. Si tú despliegas una nueva versión concurrentemente, vas a intentar escribir en un disco que no permite concurrencia y te va a dar fallos. Con lo cual, cuando utilices persistencia que no permitan concurrencia, el redespliegue de tu aplicación va a estar de alguna manera limitado, ¿vale? Esto es cómo se define. Los parámetros que definen un tipo de estrategia de recreate son muy básicos y principalmente lo más importante es que antes, durante y después de la ejecución del redespliegue te permite hacer hooks, ¿vale? Te permite lanzar ciertas acciones. ¿Para qué? Normalmente pues para hacer a lo mejor migraciones de datos o comprobaciones adicionales. Esos hooks es antes de empezar el redespliegue. En el mid lo que hace es, cuando he quitado la versión antigua, voy a hacer algo. Normalmente puede ser una migración de datos de la versión antigua a la versión nueva, y en el post-deployment a lo mejor voy a hacer una comprobación de que todo ha ido bien. Bueno, este es el workflow de cómo se ejecuta la estrategia de recreate, y al final lo que hace es Kubernetes ejecuta el pre-hook, escala hacia abajo la versión de tu aplicación, ejecuta el mid-hook, escala hacia arriba la nueva versión de la aplicación y ejecuta el post-hook, ¿vale? Tengo una demo de cómo se ve esto en OpenShift. Vale, tengo un clúster levantado con OC Cluster App, que es una manera de tener clústeres locales con el cliente de OpenShift. El cliente de OpenShift se llama OC. Entonces, con el mismo cliente, lo que he hecho es levantar un clúster, una máquina virtual única, all-in-one, en mi ordenador. Está todo funcionando en contenedores Docker, con lo cual es una instalación containerizada. Lo he levantado a través de un script que al final es un wrapper que me da cierta flexibilidad para desarrollar, y ahora mismo tengo una instancia de un clúster ejecutándose, ¿vale? Entonces, aquí en demos tengo ciertas demos. Lo primero que se hace normalmente es crear un proyecto, ¿vale? Vamos a hacer el recreate. Y voy a crear
con el descriptor que tengo aquí de despliegue voy a crear toda mi aplicación directamente. Como habéis visto, no sé si se ve bien desde atrás, si no se ve bien decirlo, lo hago un poco más grande. Lo que he hecho es cuando he ejecutado este comando, lo que he creado es a través de un descriptor todos los recursos que quiero que tenga mi aplicación funcionando. ¿Vale? Entonces ahora sí, me logueo dentro de mi instancia como desarrollador. Aquí tengo una lista de proyectos, está el proyecto Recreate que acabo de crear. ¿Vale? Y vemos aquí que acabo de crear un redespliegue que tiene 3 instancias y vamos a ver ahora mismo cómo se actualiza. Para ver cómo se actualiza, lo que voy a hacer es ejecutar un comando que no se puede copiar aquí, en modo presentación. Manualmente, porque lo que voy a hacer es un tail de los logs en el cual se puede ver el proceso de Recreate paso a paso. ¿Vale? Ahí escala la aplicación a 0, directamente de 3 ha pasado a 0, ha ejecutado el check, ¿vale? Y luego ha escalado la aplicación hacia arriba. Si vuelvo a hacer esto mismo manualmente, lo que pasa es que ahora tengo que cambiar la versión, vamos a ver en la consola. En la consola vemos que tengo ahí las 3 instancias. Si yo lo ejecuto, vemos que las 3 instancias, lo que va a pasar es que, ¡boom!, directamente desaparecen y se van a crear 3 instancias nuevas de la nueva versión de la aplicación. ¿Vale? ¿Esto me permite cero downtime? Pues obviamente no, porque al final lo que he hecho es cepillarme la versión antigua de la aplicación, con lo cual hay un momento en el que no tengo aplicación funcionando. ¿Vale? La siguiente estrategia es la estrategia que se llama rolling. ¿Vale? La estrategia rolling deployment al final lo que va haciendo es reemplazar lentamente versión antigua por versión nueva. Lo primero que va a hacer es crear una instancia de la versión nueva. Bueno, ¿cuándo se utiliza esta estrategia? Cuando no quieres tener un downtime de tu aplicación y cuando tu aplicación sobre todo soporta tener 2 versiones o tener las 2 versiones funcionando a la vez. ¿Por qué? Porque tú vas a tener seguramente, en el momento en el que vas actualizando, puedes tener, si tienes un número de instancias elevado, puedes tener un número de instancias de la versión nueva y un número de instancias de la versión antigua. Si tienes tráfico de clientes, lo que vas a tener es clientes atacando la versión antigua y clientes atacando la versión nueva. O sea, siempre y cuando tengas compatibilidad con los clientes de las 2 versiones, puedes ejecutar este tipo de estrategia. En este caso, define un poquito más que la anterior, sobre todo lo que define es cómo va a ir haciendo ese paso gradual de una versión a otra. El número de instancias que va a quitar y el número de instancias que va a poner. Se puede especificar en porcentaje, si tienes 100 instancias, pues a lo mejor dices, bueno, pues que me quite 50 de una vez y que me ponga luego otras 50, ¿vale? Para hacer ese rollover mucho más rápido. Y en este caso tiene solo 2 hooks. ¿Por qué? Porque al ser una actualización gradual, no va a haber un paso intermedio en el cual quieras hacer una comprobación. ¿Vale? En este caso, cómo funciona esta estrategia es, hago la comprobación inicial, puede ser a lo mejor una actualización otra vez de la base de datos a la nueva versión, siempre y cuando garantizando que el esquema sea compatible, porque lo ejecutas antes de actualizar la aplicación. Escalas tu aplicación, creas una nueva versión de una o X nuevas instancias de tu nueva aplicación y luego quitas de la antigua. Pones de la nueva, quitas de la antigua, hasta que llegas al número de instancias deseadas y cuando has terminado la actualización se vuelve a ejecutar otro hook, en el cual puedas poner la lógica que tú quieras para validar, para migrar, para hacer lo que tú quieras. Otro ejemplo. Creamos un nuevo proyecto y desplegamos una nueva aplicación. Igual que antes, ¿vale? Esto lo que va a hacer es crear una nueva versión de la aplicación en el cual tengo 3 instancias. ¿Vale? El comando que voy a ejecutar ahora es el mismo, ¿vale? Voy a simular que estoy desplegando una nueva versión. Entonces, una nueva versión de la aplicación, esta aplicación en concreto tiene 2 versiones, pues lo que voy a hacer es decir, en el registro, voy a etiquetar en el registro
la versión 2 como la nueva versión, estaba la versión antigua, era la versión 1, OpenShift va a detectar que las aplicaciones son distinta versión y va a ejecutar, a través de los triggers que hemos hablado antes, va a ejecutar un despliegue automático, ¿vale? Si lo ejecuto, veremos cómo va a hacerlo, pero ahora en este caso paso a paso, ¿vale? Escala el despliegue 2 primero a 1 y el despliegue 1 a 2, lo baja. El 2 lo sube, el 1 lo baja, el 2 lo sigue subiendo y el 1 lo baja. Y al final volvería a ejecutar el hook, ¿vale? Entonces, esto, como se ve en la web, que al final es más bonito e ilustrativo, pero que es lo mismo, ¿vale? Tenemos aquí nuestro despliegue, lo que voy a hacer. Vemos cómo se ha puesto a escalar, escala 1, y ahora quitará de aquí, ¿vale? Escala 2 y quita, escala y quita. Con lo cual, al final, lo que estoy haciendo es desplegar una nueva versión de la aplicación poco a poco, ¿vale? Garantizando que, de alguna manera, los clientes puedan tener, no estén impactados. ¿Esto permite un zero downtime? Sí. ¿Es suficiente? Pues veremos que no, ¿vale? Luego hay otro tipo de estrategia, custom, que vamos a ver muy rápidamente, en el cual pues, lo que te permite es definir tú la estrategia de cómo se va a migrar, ¿vale? Entonces, cuando las estrategias que vienen por defecto, rolling o recreate, no son las estrategias que tú quieres utilizar para tu despliegue, puedes utilizar una custom en el cual tú digas a través de una imagen codificada en un contenedor cómo se va a ir haciendo ese paso a paso, o utilizar una de las estrategias simplemente modificando con un comando cómo se comporta. En las imágenes por defecto de las estrategias rolling y recreate hay un comando que es OpenShift Deploy, que es el que hace toda la orquestación del despliegue de la aplicación. En este caso lo que va a hacer es un despliegue hasta el 50%, va a printar un mensaje y luego va a seguir haciendo el despliegue, ¿vale? Aquí podríamos haber hecho lo que quisiéramos, hacer un despliegue hasta el 50%, hacer unos tests unitarios, o desplegar solo una instancia, hacer unos tests, esperar a que operaciones decida que esté ok y luego continuar, ¿vale? Lo mismo, aquí hay otra demo. Vale, y vamos a seleccionar el proyecto. En este caso he creado 4 instancias, porque como había especificado la mitad, si no, pues, se ve un poco raro. ¿Por qué? Porque al final la mitad no es exactamente, la mitad de 3 es 1,5, entonces lo que pasaría es que escalaría a 2. Entonces, pasado el 50%, la primera oportunidad que tiene pasado el 50% es cuando ejecutaría eso, y se vería en el 66%. Pero bueno, en realidad al final es, cuando hayas desplegado la mitad, se entiende que cuando has desplegado 2 es la mitad. Hacemos lo mismo, desplegamos una nueva versión de la aplicación y vamos a ver en los logs cómo va haciéndolo, ¿vale? En este caso ejecuta el pre-hook, ¿vale? Esto lo pinta porque también lo tenemos codificado en el despliegue, y luego lo que va haciendo es escalando hasta el 50% y después pinta el mensaje ese que tenemos en la estrategia custom de cuando llegues al 50% haz esto, y luego continúa desde el 50% hasta el 100%. Y si lo vemos visualmente, no vamos a apreciar mucha diferencia con la estrategia rolling, porque al final lo que estamos haciendo es una rolling que en medio estamos pintando. Si hubiéramos hecho algo más, algo que llevase más, por ejemplo, algo más de tiempo, veríamos cómo escala hasta 2, se queda ahí estancado durante un tiempo y luego continúa, ¿vale? Aquí lo veremos, que llegará hasta 2, parará un poquito, que no va a ser muy perceptible. ¿Vale? Ahí es el momento que ha estado parado y ya ha terminado. No hay muchísima diferencia, pero más que nada porque la lógica que yo he puesto en esta demo es muy básica, ¿vale? ¿Esto permite el zero downtime? Pues depende de qué estrategia tengas y de qué cosas vayas haciendo dentro de
esa lógica custom que tú implementes, ¿vale? Pero es algo a tener en cuenta y es una estrategia que se puede utilizar cuando tú lo que quieres es que tus aplicaciones no se vean afectadas. Pero ¿cuál es el problema hasta aquí? Que cuando un contenedor se arranca, que es cuando OpenShift y Kubernetes se dan cuenta y lo registran dentro del sistema que tiene de acceso, ¿vale? La capa de servicios, empieza a permitir acceder a ese pod. Cuando el contenedor se arranca, no tiene por qué ser cuando tu aplicación está preparada para aceptar peticiones. ¿Quién no ha utilizado, por ejemplo, un servidor de aplicaciones JBoss de Red Hat? ¿Vale? No por no hablar de otro tipo de servidores de aplicaciones, que tú lo pones a arrancar y después de medio minuto, 1 minuto, 2 minutos, depende de tu aplicación, es cuando en realidad empieza a aceptar tráfico. Actualmente, si no haces nada, lo que pasaría es que OpenShift empezaría a permitirte enviar tráfico a esa aplicación desde el momento en el que el contenedor se ha creado, no desde el momento en el que la aplicación está funcional, ¿vale? Para eso existen una cosa que se llaman los health checks. Los health checks lo que van a permitir, hay 2 tipos de health checks, lo que te van a permitir es saber cuándo tu aplicación está preparada para aceptar peticiones con el Readiness Probe o cuándo tu aplicación está funcional, ¿vale? ¿Por qué esta diferencia de cuándo está preparada para hacer peticiones y cuándo preparada para aceptar peticiones y cuándo está funcional? Porque no es lo mismo, a lo mejor, que estés escuchando que funciones bien. Entonces hay una diferencia. Te permite configurar de una manera diferente mi aplicación se ha arrancado, a mi aplicación además funciona bien, ¿vale? ¿Cuántas veces tu aplicación a lo mejor tiene una dependencia a una base de datos y para ti el que funcione bien es que tengas acceso de tu aplicación a esa base de datos? Con lo cual puedes crear un tipo de prueba que lo que haga sea garantizar que tu aplicación puede ejecutar un flujo completo, una transacción completa y que da un resultado OK para que Kubernetes lo considere como una aplicación sana. Vale, además vamos a ver un poco más en detalle en este caso cómo funcionan las pruebas, porque son muy importantes entender cómo funcionan las pruebas. Hay 3 tipos de pruebas actualmente, ¿vale? Hay una prueba basada en una petición HTTP, que el kubelet, que es el gestor que está instalado en cada nodo y que hace la ejecución o que se encarga de coordinar la ejecución de los contenedores en cada uno de los nodos, lo que va a hacer es ejecutar peticiones a esa URL que ahí se define, esperando un resultado entre 200 y 399. Si tiene cualquiera de esos resultados, significa que la prueba es satisfactoria. Si tiene otro resultado, significa que la prueba no es satisfactoria. Es decir, un 500, por ejemplo, no es satisfactorio. 404 not found, lo mismo, no es satisfactorio, ¿vale? Luego tiene además una configuración adicional de tiempos que luego veremos un poco más en detalle. Para que os hagáis una idea, el Initial Delay Seconds es el tiempo inicial o el tiempo que va a esperar Kubernetes para empezar a lanzar estas pruebas. ¿Por qué? Porque normalmente depende de qué tipo de servidor, a lo mejor no vale la pena que empieces a lanzarlas desde el segundo 0, porque sabes que va a tardar, pues ya directamente le puedes poner ahí un delay. ¿Vale? El periodo seconds es cada cuánto quieres que se ejecute esa prueba. El timeout es cuánto tiempo vas a esperar para esa respuesta, ¿vale? Al ser una petición HTTP. Y luego tienes dos thresholds que significan cuántas pruebas tienen que fallar para considerar la aplicación como no sana o cuántas pruebas tienen que dar éxito para considerar la aplicación otra vez OK, ¿vale? Estas pruebas se pueden utilizar tanto para ready como para liveness probes, ¿vale? Puedes ejecutar un script dentro de tu contenedor para validar la lógica de tu aplicación, porque a lo mejor tu aplicación no está escuchando en HTTP, a lo mejor tu aplicación es un trabajo batch, a lo mejor por lo que tú quieras, o a lo mejor la lógica que necesitas la tienes codificada o es tan compleja que la quieres codificar en un script. Y luego la última comprobación es un socket. La diferencia entre una petición HTTP y un socket es que el socket es simplemente en el momento en el que ese puerto esté escuchando, el socket esté levantado, para mí está OK, dependiendo de qué tipo de aplicación es suficiente,
La respuesta HTTP normalmente suele ser para aplicaciones web en las que tú a lo mejor implementes una parte de tu aplicación sea de comprobación de esas pruebas, es decir, tengas a lo mejor un endpoint health que te indique o que haga cierta lógica que te indique si está bien o está mal tu aplicación. Aquí es como funcionan un poco las peticiones readiness, ¿vale? Las peticiones readiness lo que indican es si el contenedor está preparado para aceptar peticiones, ¿vale? Es decir, al final, el preparado para aceptar peticiones significa que en el momento que yo tengo un contenedor, si una prueba ready está ok, en un momento dado se da un fallo, lo que me pasará es que mi aplicación debería entender que esa aplicación no está funcional y debería decir que devolver a la prueba esta, en el endpoint este, devolver un resultado que indique que tiene un error. Dependiendo del threshold que tú permitas soportar de errores en tu aplicación, va a ejecutar varias pruebas, ¿vale? ¿Por qué? Porque a lo mejor una prueba puntual no implica que tú quieras quitar esa aplicación de tu servicio, dependiendo de qué lógica genere ese error. Entonces tú puedes a lo mejor querer indicar que después de 2 errores es cuando voy a quitar esa aplicación o la voy a poner fuera de funcionamiento. En ese momento, en el momento en el que ha pasado el threshold, la segunda prueba que no es ok, lo que va a pasar es que el endpoint se va a quitar del balanceo. Es decir, el acceso a esa aplicación va a quitarse del balanceo y ya no vas a poder acceder a esa aplicación. Si tienes un número grande de instancias, por ejemplo, tienes 10 instancias, si una de ellas falla, las otras 9 van a seguir funcionando, porque es esa la única que se va a quitar del pool de IPs de balanceo de acceso a tu aplicación. En el momento en el que una de las pruebas, ok, porque OpenShift y Kubernetes van a seguir lanzando periódicamente cada X tiempo lo que esté configurado, van a seguir lanzando esas pruebas, en el momento en el que esa prueba esté ok, la va a levantar, va a poner tu aplicación, va a registrar de nuevo el endpoint y vas a poder mandarle tráfico, ¿vale? Desde el momento en el que quitas el endpoint hasta que vuelves a añadir el endpoint, tu aplicación, esa instancia, no va a recibir tráfico. Hasta entonces sí que potencialmente vas a poder estar generando errores a tus clientes, ¿vale? Bueno, esto es otra demo. A ver cómo lo ha llamado. Oh. Vale, vamos al proyecto. Bueno, este proyecto adicionalmente está haciendo una cosa que es compilar mi aplicación, ¿vale? Yo le he dicho que compile una aplicación que desarrolla en Python, que me permite demostrar esta lógica, y OpenShift lo que va a hacer es generar un contenedor a partir de mi código fuente, generar un contenedor y desplegarlo y ponerlo a funcionar. En el caso anterior de los ejemplos que he enseñado, he utilizado ya aplicaciones que estaban hechas en contenedores publicados en un registro, ¿vale? En este caso, mi aplicación se está compilando. Una vez que se termina de compilar, se va a poner a funcionar y el número de instancias que yo tenga, que es 1. En este caso, si veis, la prueba es, el resultado es bastante simple, un hello world con el nombre de la instancia, que luego veremos un poco más para qué sirve el nombre de la instancia, ¿vale? Pero adicionalmente de eso, lo que tiene es, lo que tengo son unos endpoints definidos de tal manera que tal manera que va a darnos información. Lo primero que voy a hacer es ver el número de endpoints que tengo, ¿vale? Ahí tengo el número de endpoints activos, actualmente tengo 1, ¿vale? Voy a ver los pods que tengo, y aquí tengo un pod en realidad, que es la aplicación, es este pod de aquí que aparece como running, el otro es el pod utilizado para el despliegue,
Con lo cual voy a hacer un logs, voy a seguir los logs de ese pod. ¿Vale? Y lo primero que voy a hacer es, no he copiado, voy a hacer un curl a un endpoint, bueno, voy a entrar en el pod. ¿Qué ha pasado? Voy a entrar en el pod. Vale, ahora estoy dentro del pod y voy a hacer un curl a un endpoint en el cual lo que hago es desactivar o hacer que la prueba devuelva un no OK. ¿Vale? 80-80, un set ready. Con esto lo que hago es, como veréis, han estado saliendo ahí una cantidad de trazas, ready live con 200. En el momento en el que le he dicho, devuélveme en el ready, error, ¿vale? Lo que vemos es que han salido aquí varias trazas de error y el endpoint ya no está. ¿Vale? El endpoint se ha quitado del balanceo. Ya mi aplicación, ya no puedo acceder a mi aplicación. En el momento en el que le digo que me la vuelva a poner, en el momento en el que una de las ready me devuelva que OK, mi endpoint va a aparecer. ¿Vale? No sé si lo habéis visto claro, ¿no? Vamos a volverlo a hacer. ¿Vale? Me parece que tengo dos pruebas fallidas, esperando, hay dos pruebas fallidas, la primera, la segunda, ahora, y debería desaparecer el endpoint. Ahí, ha desaparecido. ¿Vale? Vale. Pues con esto, al final, con la prueba de ready, lo que hacemos es quitar esa aplicación de balanceo. ¿Vale? Pero la aplicación sigue estando ahí desplegada. Vamos, ¿qué ha pasado? La captura de pantalla esta que hemos hecho ha terminado, por eso ha hecho antes ahí el... No debías tener suficiente buffer para hacer mucho más. Bueno, esperemos que se pueda ver grabado. La siguiente, la prueba liveness, a diferencia de la ready, lo que va a hacer es redesplegar una nueva versión. ¿Por qué? Porque va a determinar que tu aplicación no está saludable, no está sana, que el error ha sido más grave que algo puntual que se puede arreglar, y lo que va a hacer es decir, oye, esta aplicación no va bien, desplégame una nueva versión. ¿Vale? Entonces, en el momento en el que detecte el error, va a esperar las pruebas necesarias y en ese momento lo que va a hacer es desplegar la nueva versión. En el momento en el que redespliegue, va a quitar el endpoint anterior, va a hacer un redespliegue y cuando haya terminado el redespliegue va a ejecutar va a estar disponible y va a registrar el endpoint de nuevo. ¿Vale? La prueba es bastante sencilla. En este caso lo voy a hacer con el mismo pod y lo que vamos a hacer es un set live. ¿Vale? En el momento en el que hagamos un set live veremos cómo falla una, fallan dos. De hecho ahora ya no hay log. Ahora se manda la señal de terminación y dice, oye, esta aplicación, esto es lo que es el redespliegue. El redespliegue, como veremos a continuación, lo que hace es mandar una señal diciendo, oye, tu aplicación no está bien, mátala y lanza una nueva versión. ¿Vale? Te da un tiempo ahí para hacer un graceful shutdown y ya no tengo ese mismo pod. Ese pod ahora mismo pues se murió y se ha creado otra nueva instancia de ese pod. Vale, en concreto, cuando pasa esto, lo que te va a hacer es lanzarte el mismo pod. O sea, te va a parar ese contenedor y te lo va a lanzar. ¿Vale? Porque la versión no ha cambiado. ¿Pero qué más hace falta? Cuando haces como he hecho yo, en el cual he matado mi aplicación para un redespliegue porque la aplicación no está funcional, ¿vale? Lo que pasa es que OpenShift va a mandar una señal, un sigterm, para permitir hacer un graceful shutdown, te da un tiempo durante el cual tú puedes hacer
todo el cierre de conexiones a base de datos o todo lo que te haga falta para terminar tu aplicación, y luego si en un tiempo determinado no has parado tu aplicación, te la va a matar OpenShift, ¿vale? Tiene un tiempo definido que por defecto son 30 segundos. En el momento en el que recibes el SIGTERM, la aplicación va a esperar dos veces, o el número de instancias que tengas, a señales de ready, y la va a quitar de balanceo, y en ese momento empieza todo el proceso de redespliegue. Vale, este es un ejemplo de cómo funciona esto. En el momento en el que yo, una prueba, o sea, me llega un SIGTERM, lo que va a pasar es que van a empezar a fallarme o debería mi aplicación controlar que me ha llegado una señal de terminación y empezar un graceful shutdown. Lo primero que tiene que hacer es decir, responde no OK a estas pruebas para que se cierre el balanceo, ¿vale? Con lo cual aquí tú tienes que garantizar que después de un SIGTERM tu aplicación pare de aceptar peticiones, que empiece a responder a tus pruebas que no OK, ¿vale? Esto es uno de los principales problemas que tienen los servidores de aplicaciones, que no gestionan bien el procesamiento de señales y no propagan bien las señales a tu aplicación. Y otro de los problemas que tenemos nosotros al codificar aplicaciones es que no entendemos que este tipo de señales implican que tengamos que responder a las señales de ready que no OK para que el balanceo se pare, ¿vale? Cuando no gestionamos este problema bien, cuando no propagamos bien las señales que llegan desde OpenShift a la aplicación, muchas veces porque a lo mejor las lanzamos y la señal no se propaga al proceso, o porque dentro del servidor de aplicaciones nosotros no la procesamos bien a la aplicación, lo que va a pasar es que no vamos a poder tener un downtime correcto, ¿vale? Este ejemplo es la misma prueba y lo que voy a hacer es, en este caso, vamos a conectarnos al pod, el pod vuelve a ser el mismo, ¿vale? Lo que voy a hacer es un kill 1. 1 es el número de proceso, ¿vale? No es la señal que mando. Entonces, al mandar un 1, lo que ha pasado en mi aplicación, que loguea es, oye, este proceso se va a parar, ¿vale? Devuelvo 500 en mis pruebas para que sepas que vas a redesplegar, y cuando termine, ¿vale? Después de un tiempo determinado, lo que voy a hacer es terminar mi proceso. En el momento en el que mi proceso termina, OpenShift lanzará una nueva versión de tu aplicación. ¿Por qué? Porque OpenShift te está garantizando siempre que el número de instancias que tú tengas definidas para tu aplicación tienen que estar funcionando. Entonces, en el momento en el que un proceso se mata, como este, o se muere como este, el número de instancias que tú tienes programados o que tú tienes configurados va a ser distinto al número de instancias reales que están ejecutando, con lo cual OpenShift lo que va a hacer es lanzarte una nueva instancia, ¿vale? Para garantizar siempre que el número de instancias deseadas es el número de instancias que tú tienes. ¿Esto permite cero downtime? Pues depende cómo lo gestiones. Sobre todo el problema aquí hay que tener muchísimo cuidado en los servidores de aplicaciones y en cómo propagas esas señales a tus procesos, a tus aplicaciones, y cómo configuras, cómo creas esas señales. Por eso es muy importante a la hora de crear aplicaciones para OpenShift, es muy importante generar ciertos endpoints o aplicaciones y configurar las pruebas para que te devuelvan un estado, o sea, que tenga sentido el estado que te devuelven y puedas permitir hacer un downtime correcto. En el caso de un redespliegue completo, en el cual yo digo, oye, voy a redesplegar una nueva versión de mi aplicación, lo que va a pasar es que yo tengo, esta es el viejo despliegue. El viejo despliegue, en un momento dado, yo le voy a decir, redesplégame una nueva versión, ¿vale? Lo primero que va a hacer es quitarse el endpoint de balanceo. Las transparencias luego están todas publicadas, o sea que si las queréis, esto todo es open source. Voy a fallar 2 pruebas y en el momento en el que falle 2 pruebas voy a empezar el proceso de terminación de esta instancia. En el momento ese, lo primero que he hecho es generar, en el proceso de redespliegue, lo primero que se hace es crear una nueva instancia, ¿vale? En el momento en el que creo y tengo funcional la nueva instancia, la antigua instancia se puede quitar, ¿vale? Y puede empezar el proceso de terminación, ¿vale? Lo más importante en un redespliegue es que en el momento en el que mi aplicación nueva va a decir que ya está funcional, lo primero que tengo que hacer es dejar de pasar peticiones a la instancia que voy a matar,
¿vale? Para que no haya ningún tipo de acceso. Si os dais cuenta, en las transparencias, en los ejemplos que he puesto antes, en la parte de aquí abajo había casos en los que se veían errores, ¿vale? Se veían que podía haber errores, por ejemplo en este, ¿vale? Ahí hay un tiempo en el cual puede haber errores. En el caso de un redespliegue, normalmente el que no haya errores se controla sincronizando el balanceo de tu nueva aplicación con tu antigua aplicación a través de las pruebas, ¿vale? En el momento en el que mi nueva aplicación dice, ok, ya mi prueba, quito de balanceo la instancia que voy a matar y luego esa instancia la mato. Tardará un rato en matarse, pero ya no va a tener tráfico, con lo cual ya no me importa, no voy a estar impactando a los clientes. Los clientes, o sea, no voy a tener clientes nuevos. Los clientes antiguos, si lo hago bien y les proporciono un graceful shutdown, tendrán un tiempo determinado para terminar sus peticiones en uso, ¿vale? Concurrentes. Si el tiempo que tú tienes definido es mucho más pequeño que al final una transacción que puedas estar ejecutando, pues esa transacción la matarás. Por eso los tiempos también son importantes definirlos y conocerlos con relación a las aplicaciones. Y este es uno de los motivos por el cual esto es una herramienta que tiene mucha interacción entre los desarrolladores y los operadores. Todo este tipo de configuración que antes gestionaban los operadores, ¿vale? Ahora los desarrolladores van a tener que tener en cuenta a la hora de desarrollar sus aplicaciones para permitir que todo funcione correctamente, ¿vale? Bueno, pues este es el ejemplo. Vamos a hacer un ejemplo de cómo conseguir un zero downtime con una aplicación, ¿vale? Lo que voy a hacer es, tengo el SOAP UI por aquí en algún lado, lanzado, o sea, arrancado, ¿vale? Tengo que generar un proyecto, OC New Project, Progress Demo, no, perdón, el proyecto se llama Zero Downtime Demo. ¿Vale? Voy a ejecutar la misma aplicación, con lo cual tengo que dar un poquito de tiempo para que se instancie, para que se compile, para que se despliegue. Vale, se está compilando. En el momento en el que termine la compilación se va a ejecutar un despliegue automático. Como es una aplicación Python no lleva mucho tiempo, ¿vale? Esperamos y mientras tanto lo que tengo en el SOAP UI es una petición que va a ejecutar al endpoint de servicio en el cual está mi aplicación escuchando y tiene una aserción que va a validar que el código de retorno que estoy devolviendo, ¿vale?, sea 200, ¿vale? A ver si se ve aquí. ¿Vale? Solo acepto 200. Si no es un código de retorno 200, mi aplicación, mi aserción va a dar un error, con lo cual a la hora de lanzar las pruebas y ver los resultados, veré si ha habido alguna petición fallada durante la transición de mi antigua versión a mi nueva versión. ¿Vale? Voy a lanzar la prueba vamos a ver si está la aplicación ya funcional. ¿Vale? Está funcional. Voy a ejecutar 3 instancias, escalarlo a 3 instancias. Vale, lanzamos ahora el SOAP UI, el load test. Y ahora, perdón por todo el mareo de pantallas. Ahora veremos que tengo 3 pods de mi aplicación. Vale. Tengo 3 endpoints aquí de mi aplicación y lo que voy a hacer es hacer un redespliegue, hacer un redespliegue de mi aplicación. ¿Vale? Voy a utilizar la misma versión. Con este comando lo que hago es simular que hay un redespliegue, una nueva versión. ¿Vale? Se va a desplegar una nueva versión y vamos a ver aquí cómo va pasando, cómo se van quitando, añadiendo, se añade uno, se quita al momento.
se añade otro y se quita. Vemos que las IPs van cambiando, ¿vale? Aquí desapareció la 16 y se metió la 19, aquí desapareció la otra, y así. Vamos pasando de uno a uno y cuando termine el swap UI deberíamos ver en las pruebas que no hay ningún error. Si se ven aquí, que como mi pantalla es mucho más grande que esto, a ver. Vale, pues lo lanzamos de nuevo. Ah, bueno, ya había acabado. Bueno, lo lanzo de nuevo. Bueno, ahí veremos. Se va cambiando una a una. Vale, y ahora ya están los endpoints registrados todos. Vale, aquí deberíamos ver si se ve que la barra de scroll esto de las aplicaciones Java. Vale, ahí aparecen los errores, que no se ven mucho, joder. Bueno, ahí no hay errores. A ver. ¡Ah! Errores 0, ¿vale? Ahí se ve que no ha habido errores y he pasado de una versión a otra. Vale, para esto lo más importante, que no está aquí enlazado el código, bueno, se ve aquí, en el GitHub está el código y las slides, con lo cual podéis ahí entrar. Lo más importante es que vuestra aplicación sea capaz, en el momento de que llegue una señal, gestionar correctamente la propagación de la señal para hacer una transición correcta y parar de aceptar peticiones, procesar, cerrar conexiones con base de datos, hacer toda la lógica de determinación, hacer un graceful shutdown como queráis, o sea, convenientemente. Al final, un gráfico que vais a ver, en este caso de actualizaciones, es un gráfico como este, ¿vale? En el cual todo lo que se ven son peticiones OK y en un momento dado se actualiza la versión de la aplicación sin tener ningún tipo de impacto en vuestra aplicación, ¿vale? Y conseguís el zero downtime. Pero, ¿qué es lo que pasa? Que hay ciertas cosas que hay que, a lo mejor, pueden hacer o dificultar que esto se pueda hacer de esta manera tan sencilla. La aplicación que he utilizado no utiliza base de datos, ¿vale? Si utilizase base de datos hay que tener en cuenta determinadas cosas, como por ejemplo, va a actualizar de una versión a otra, tengo que actualizar mi base de datos, tengo que actualizar el modelo, tengo que actualizar el esquema. Si es incompatible, o sea, cuando desarrollo y diseño mi aplicación y cuando hago ese tipo de cambios en base que implican el modelo de datos, tengo que pensar siempre en hacer ese tipo de cambios de manera compatibles hacia atrás. De tal manera que si yo lo primero que voy a hacer es actualizar el esquema de mi base de datos, luego hacer un despliegue de la nueva versión de la aplicación, si hay algún problema volveré atrás, con lo cual quiere decir que mi aplicación nueva va a estar funcionando a lo mejor mi aplicación antigua va a estar funcionando con mi esquema nuevo de base de datos. Por eso siempre ese tipo de cambios hay que tenerlos en cuenta, ¿vale? Hacer las actualizaciones de cambios de base de datos. A veces no es posible. En el caso de que no sea posible, pues hay que hacer otro tipo de estrategias y obviamente hay que hablar con la gente de operaciones para programar, hacer un paso a producción programado, ¿vale? Cuando todo va bien, cuando hay cambio de base de datos, pues todo esto se puede hacer a través de hooks de la plataforma que te permiten hacer actualizaciones, que permite que la plataforma haga la actualización de la base de datos,
¿vale? Se pueden utilizar despliegues simultáneos de versiones de la aplicación si al final tú la base de datos que puedes utilizar es concurrente, ¿vale? Para poder hacer switch entre versiones de una manera muy sencilla, con Blue-Green Deployments o AB Deployments, que permiten la plataforma muy fácilmente, o puedes utilizar pipelines para hacer todo este paso a producción de una manera más orquestada, ¿vale? Al final, esto del zero downtime es un poco relativo, depende de que tu aplicación y los cambios que estés haciendo a tu aplicación permitan eso. O sea, la plataforma por defecto te va a dar todas las capacidades y ahora ya conocéis todas las cosas que hay que tener en cuenta, pero luego la aplicación tiene que también soportar el zero downtime. Con lo cual, checklist de cosas que tenéis que acordaros. Utilizar la estrategia propia que permita un zero downtime, utilizar los health checks correctamente, ya sean los liveness probes y las readiness probes, propagar las señales siempre a tu aplicación para que luego en la aplicación la lógica que estés utilizando para esos checks reciban y dejen de responder correctamente y todo este flujo se pueda ejecutar de una manera correcta. Si hay data involucrada, hacer esos cambios de manera compatible hacia atrás y hacer pruebas de carga de rollovers hacia adelante y hacia atrás, rollbacks de la aplicación en los entornos de test, ¿vale? Y si todo esto es un poco complejo, los tests que se tienen que hacer, utilizar la automatización que permite OpenShift, ¿vale? Y eso lo veremos seguramente en algún otro meetup futuro. Recursos, este es el enlace a la transparencia, ¿vale? A las transparencias, si os habéis quedado con mi nombre, está en mi GitHub todo. Si queréis utilizar la línea de comandos que he utilizado para levantar el clúster, ahí hay un enlace al script que facilita el utilizar clústeres locales para desarrolladores, es muy útil este script. Y hasta aquí hemos llegado. ¿Preguntas? Si hay alguna. Ahí atrás. Toma. Hola. 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 ¿Se me oye? Sí. Yo quería que me comentaras un poco cómo funciona el tema del router cuando tienes dos versiones simultáneas de la aplicación, cómo él sabe a qué versión de la aplicación corresponde cada cliente, porque si le cambian al cliente, digamos, la versión a la que está enchufando, ¿cómo se gestiona todo eso? ¿Si es a nivel de IP o...? Cuando tienes versiones concurrentes, en el momento en el que tú tienes, pues haciendo un rolling deployment, tú vas a tener dos versiones de tu aplicación, ¿vale? Tienes distintas políticas de balanceo que puedas gestionar en tu router. Por defecto va a hacer un sticky session, con lo cual lo único que va a hacer es aceptar peticiones a cualquiera de ellas, ¿vale? Si tu cliente solo puede acceder a la nueva versión y no a la antigua, tendrás que gestionarlo, tendrás que hacer algún tipo de lógica un poco más custom. Al final, un tipo de rolling deployment, una de las condiciones que hemos visto es que indistintamente tu cliente va a poder estar accediendo a una y otra. Eventualmente, todos los clientes nuevos siempre van a acceder a las nuevas instancias y los clientes antiguos, por el graceful shutdown, se va a permitir que se terminen correctamente. Obviamente, si no se ha terminado una transacción de un cliente antes de tiempo, pues fallará. Hay un pequeño caveat, hay un pequeño pero, y es con las conexiones afines, las persistentes, conexiones persistentes de HTTP. ¿Vale? ¿Por qué? Porque en el momento en el que tú tengas una conexión tipo HTTP 1.1 va a intentar siempre ir al mismo port. ¿Vale? Por eso, aunque tú despliegues una nueva instancia, va a intentar ir siempre a la instancia antigua. En ese momento, tu aplicación lo que tiene que gestionar es que esa aplicación, esa conexión se cierre correctamente, ¿vale? Depende de qué tipo, o sea, cómo hayas implementado, cómo hayas desarrollado tu aplicación, hay distintas maneras de cerrar esa conexión HTTP, por mucho que sea persistente, mandarle un fin ACK y que la cierre el cliente. Pero entonces tiene algo similar a los servidores de aplicaciones con una cookie donde él la guarda, ese tipo de información. ¿Cómo se hace eso normalmente, el tema de balanceo para distintas versiones concurrentes, cuando tienes ese tipo de condiciones, normalmente lo que sueles necesitar es un gateway en medio, ¿vale? Un API gateway que te permita gestionar el balanceo en función de cookies, en función de headers HTTP, en función del usuario, de la petición que estés, la identidad del usuario, la petición, la IP origen o todo ese tipo de cosas. Con lo cual tú puedas controlar a qué versión de la aplicación, ¿vale? Cuando tú tienes ese tipo de condiciones,
es recomendable utilizar un gateway de gestión de APIs, ¿vale? Y tenerlo registrado ahí correctamente. Gracias. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, pues supongo que ya estáis todos deseando. Como os han comentado al principio, hay pizza y hay cervezas. Después del evento os podéis quedar. Y por cierto, es el cumpleaños de Alfonso, con lo cual felicitarle. No sé si hay una tarta, me parece que sí, me han dicho que sí, con lo cual. Y muchas gracias por venir. Espero que os haya gustado.